La santidad y la justicia de Dios demanda castigo al pecado. La misericordia insta a que se ame al pecado. ¿Cómo puede Dios unir ambas cosas? La santidad y la justicia demanda pecado, pero la misericordia insta a que se ame al pecador. Entonces fue cuando Dios envió a su Hijo por medio de ese sacrificio que hizo Jesús. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Yo solo leo si alguien no lo puede encontrar rápidamente. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, los que están apuntando, los que están tomando apuntes. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué dice? No tomándole en cuenta a los hombres el pecado. Amén. Hay otro versículo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, se hace honor a la santidad y a la justicia de Dios, y sus hijos son perdonados. ¿Me explico? Como resultado, se hace honor a través de ese sacrificio, se hace honor a la santidad y a la justicia de Dios, y sus hijos son perdonados. Recordemos las dos ideas que teníamos ahorita, que la santidad y la justicia demanda castigo al pecado, pero también Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Y la misericordia insta que se ame el pecador. Entonces, a través del sacrificio, de la muerte de Jesús, se hace honor a la justicia y la santidad de Dios, y sus hijos son perdonados. ¿Por qué? Porque como Jesús vino y murió por mis pecados, Él tomó mi lugar, ¿verdad? Hubo derramamiento de sangre, alguien tenía que pagar, y el que pagó fue Cristo. Tomó nuestro lugar y nos limpió de todo pecado. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para expiar los pecados, ¿verdad? Se tenía que hacer sacrificios. Ahora, en este tiempo, no, después de que Cristo murió, ¿verdad? No tenemos que hacerlo, porque ya Cristo se ofreció voluntariamente y una sola vez. En la Biblia lo llamamos la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Y eso fue lo que Jesús, a través de su sacrificio, hizo por nosotros, por la humanidad. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. 2 de Corintios 5:21. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. 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 Entonces, al que no conoció pecado, o sea, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando le hablan de la justificación, es eso. Quiero otra vez ofrecerle una ilustración. A través de las ilustraciones nosotros podemos entender
mejor las cosas. Es como si nosotros tuviéramos una tarjeta de crédito y compráramos una cosa, vamos a los almacenes, compramos electrodomésticos, compramos celular, andamos por aquí, por allá, pasando la tarjeta, ya no necesitamos la clave, sino que a través del sensor nada más es colocar en el aparatico, en el datáfono y ya. Es muy fácil, ¿verdad? Pero no significa que si usted no paga con dinero, no significa que usted tenga plata, sino que hay una hoja, ¿verdad? Un historial de deuda que usted tiene cada vez que usted está haciendo una compra. ¿Cómo se llama eso en contabilidad, Indira? ¿Tiene qué? Crédito. Crédito, ¿verdad? Tiene que pagarlo. Y es como si alguien se presenta a su banco o a través de la tarjeta de crédito. Eso no pasa hoy en día, es solamente una ilustración. Y dice que llega una persona intachable con un historial, vea, 1A. Y le dice a la persona del banco, vea, yo quiero que el historial de esta persona que tiene esa cantidad de deudas, ese historial de deudas, de crédito, me lo dé a mí. Y el mío, que es intachable, que es perfecto, se lo dé a esa persona. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. El historial de pecado de la humanidad, de mentira, de robo, de fornicación, de ira, de celos, todos los pecados, ¿verdad? Él los asumió y su historial de perfección, de justicia, nos lo dio a nosotros. ¿Me hago entender? Amén, Dina, amén. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso es que es tan valioso el sacrificio de Jesús, porque Él tomó mi pecado y lo asumió. Por eso es que la Biblia dice que Él era perfecto, porque tenía que ser una persona perfecta. La justicia de Dios demandaba a una persona perfecta, y por eso Él tuvo que venir aquí a morir. Se encarnó y tuvo que morir por nuestros pecados, porque tenía que ser una persona intachable, el que ocupara nuestro lugar. Entonces, Él asumió nuestro pecado, nuestra falta, y la asumió Él. Por eso, cuando nosotros nos presentamos, dice el libro de Hebreos, que podemos presentarnos libres ante el trono de la gracia. ¿Por qué podemos presentarnos? Por el sacrificio de Jesús. Nosotros no nos presentamos por nuestras obras, por nuestra linda cara, por lo que tenemos, no. Nosotros podemos presentarnos libres ante el trono de la gracia, es por el sacrificio de Jesús. Ya el Señor, ya Dios Padre, no nos mira a nosotros, sino que nos mira a través de Cristo. Amén. Nos mira a través de Cristo limpios. Amén. Entonces, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como un pecador. Por eso, cuando Él estaba en la cruz, la quinta palabra, la quinta fue consumado es. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Por qué? Porque en ese momento todos los pecados suyos y míos, pasado, presente y futuro, estaban sobre él, y por eso el Padre tuvo que mirar hacia un lado, porque en ese momento estaba recibiendo nuestros pecados. Amén. ¿Está claro? Entonces, amén. Por eso Amén. Nosotros éramos culpables. Y por eso el Señor tuvo que venir a morir en la cruz, porque éramos culpables. Y alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar. Por eso nosotros decimos que el Señor, que Jesús, que Dios, Hijo, era o es, cuando vino aquí a la tierra, cuando se encarnó, 100% divino y 100% humano. Porque ningún hombre podía tomar ese lugar. Por eso tuvo que Jesús encarnarse y ocupar
nuestro lugar. Amén. Hebreos 4:15. Vamos a leer. Este es un tema, la justificación es un tema que merece su explicación aparte. Es maravilloso ahondar en ese tema. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ese es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor lo hizo? Todo lo hizo por amor a nosotros, por su gracia, por su favor, por su bondad. Repito, no porque nosotros lo mereciéramos, no, fue algo libre de Él, fue espontáneo de Él. Amén. Entonces, mediante su vida perfecta, Jesús cumplió las demandas de la ley. Mediante su muerte, satisfizo las demandas del pecado. Amén. Recordemos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. El pecado demanda castigo. Amén. Entonces, en vez de echar a un lado nuestro pecado, Jesús, ¿qué es lo que hace? En la cruz lo asume, se autosentencia. Escúchenme, la santidad de Dios se honra, nuestros pecados se castigan, somos redimidos, Dios todavía es Dios, la paga del pecado es muerte y nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Lo repito? 1, a través de ese sacrificio, la santidad de Dios se honra, nuestros pecados se castigan, somos redimidos, Dios todavía es Dios, la paga del pecado todavía es muerte y nosotros nos hacemos hijos de Dios. Amén. ¿No le parece eso maravilloso? Amén. ¿No le parece Aleluya. Eso? ¿No le parece eso un motivo para alabar a Dios y exaltar su nombre? Amén, gloria a Dios. Así Amén. es. Bien. Entonces, Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, lo vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí a través de la palabra nosotros aprendemos muchísimo. Y por eso quiero leerla para que ustedes no piensen que yo estoy leyendo, hablando por hablar, sino que todo está basado en la palabra de Dios. Le repito, Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, la sangre del Calvario, la sangre de Cristo, cubre pecados que se extienden al pasado tanto como al futuro. Es lo que quiere decir este versículo. Amén. Que la gracia se ofreció antes que se revelara la ley. La gracia se ofreció antes de la creación del hombre. Amén. Amén. Seguimos avanzando. Algunos preguntarán, y algunas personas, cuando estudian la gracia, se preguntan y hasta afirman. Usted me dirá, entonces, que yo puedo pecar todo lo que quiera. Usted me está diciendo
que la gracia me da licencia para pecar. Porque como ya yo sé que Cristo me limpió de todos los pecados, entonces yo puedo pecar. ¿Acaso la gracia es una apología al pecado? La gracia, usted me está diciendo a mí, y muchos lo piensan, muchos teólogos o muchos que se hacen llamar teólogos dicen que la gracia promueve el mal. La misericordia endosa al pecado. Esto lo responde el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué responde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Eso lo responde. La gracia no te da licencia para pecar. La gracia no es una apología para el pecado. Lo contrario. La gracia crea determinación para hacer lo bueno, no permiso para hacer lo malo. La gracia promueve un anhelo del bien. La gracia no justifica el error, pero es una oportunidad para hacer las cosas de una mejor manera o como Dios le agrada. Misericordia entendida es santidad deseada. Me voy con otra ilustración para que podamos entenderlo. Yo esta ilustración la escuché del pastor Serafín Contreras y me pareció, wow, espléndida. Quedé yo enamorada de esta ilustración. Y ahí puedes colocar la diapositiva de los trapecistas. Indira. La imagen eso. Esta es una imagen de unos trapecistas en el circo. Mira que hay una red. Si se fijan que hay una red acá abajo. Exacto. Amén, amén. Amén, amén. Ellos, para hacer esos actos y esos números, ellos tienen que ensayar, ellos tienen que tener disciplina, no pueden aumentar de peso, tienen que tener una dieta especial porque no pueden engordarse, tienen que ser esbeltos, delgados, ¿verdad? Tienen que esforzarse, tienen que madrugar, imagino que tienen que sacrificar muchas cosas para poder llevar este acto, esta rutina, ¿verdad? Para agradar un espectáculo, para dar un espectáculo a los que lo ven, horas de ensayo, horas de entrenamiento. Ellos saben que la red está ahí abajo, que aunque ellos resbalen, la red los va a sostener. ¿Cierto? Sin embargo, ellos ensayan, ellos entrenan, tienen disciplina, se levantan temprano, tienen una dieta especial, no engordan, se esfuerzan, se sacrifican, a pesar de que ellos saben que la red está ahí para cuando si se resbalan, si se caen, si fallan, la red lo va a sostener. Asimismo, la gracia es como una red. ¿Por qué? ¿Usted cree que los trapecistas, sabiendo que está la red ahí, ellos, ay, como está la red ahí abajo, yo no me voy a levantar temprano, yo no voy a practicar tanto, nada más voy a practicar 15 minutos, me voy a engordar, porque como yo sé que la red está ahí abajo, pues ella me va a sostener? No, ellos no están con esa mentalidad, ¿verdad? Ellos se esfuerzan para dar lo mejor. Ellos se esfuerzan para dar un buen espectáculo a las personas que pagaron la entrada para que lo vean, no para que estén tirados ahí en la red todo el tiempo, ¿cierto?
Asimismo, la red es la gracia. Nosotros hacemos lo que nosotros humanamente podemos hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Tratamos de vivir una vida en santidad, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, porque sin Él no pudiéramos vivir en santidad. Pero por eso el Señor lo ha dado al Espíritu Santo para nuestra ayuda. Pero nosotros como hijos de Dios, tratamos de agradar a Dios. Tratamos de esforzarnos para agradarle, para no fallar. Nosotros sabemos que la gracia, que la red está allá abajo para sostenernos, ¿cierto? Nosotros sabemos que está ahí. Nosotros sabemos que hay una gracia que nos sostiene cuando nosotros fallamos. Pero por eso nosotros no estamos cada rato equivocándonos o resbalándonos, porque sabemos que la gracia nos va a sostener. ¿Por qué? Como dice, misericordia entendida es santidad deseada. Como yo sé todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, yo lo amo. Amén. Yo voy a tratar de agradarle. No, yo sé que la gracia está ahí para sostenerme. Yo sé que está ahí abajo. Yo sé que el Señor por su gracia, el Señor me va a perdonar, voy a tener perdón de pecados. Yo sé que eso está ahí. Pero por amor a Él, yo voy a tratar de vivir una vida que a Él le agrade. Como yo sé que Él no merezco que Él tenga misericordia de mí y que despliegue su gracia sobre mí, que Él me ame, yo no merezco sus bendiciones, yo no merezco estar aquí delante de ustedes, yo no merezco otro día de vida, yo no lo merezco, yo no merezco su perdón, yo no merezco su restauración, yo no lo merezco. Yo sé que todo es por la gracia de Dios. Pero cuando nosotros más entendemos la gracia de Dios, más nosotros queremos amarle. Cuando nosotros más entendemos lo que Él hizo en la cruz, todo el sacrificio que hizo, yo más voy a querer agradarle, servirle, amarle, adorarle. Yo más voy a querer tener una vida de santidad. Eso es lo que produce la gracia. La gracia no, como les dije antes, se lo voy a repetir ahora que ya les expliqué la ilustración de la red en el circo. Cuando dice la gracia determinación, me da determinación a mí para hacer lo bueno. La gracia promueve un anhelo de bien. Como yo sé que todo lo que Él hizo fue por gracia, yo anhelo, yo ya no lo hago porque me obligan, ya no lo hago porque si tengo el Señor me va a castigar o porque voy a ir al infierno, porque me van a condenar. No, yo lo hago porque yo lo siento, porque yo lo quiero hacer, porque valoro el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. Amén. Cuando yo entiendo la misericordia, cuando yo entiendo la gracia de Dios, yo más anhelo ser santo. Amén. Mi espíritu anhela querer ser mejor para Él. Cuando yo entiendo la gracia de Dios. Amén. Amén. Así es. Amén, amén. Entonces, como todo lo que nosotros tenemos es gracias a su misericordia y gracias a su gracia, entonces yo quiero agradarle. Entonces cuando yo me equivoco, cuando yo me resbalo, me duele, ¿cierto? Cuando nosotros le fallamos a Dios, hay un arrepentimiento y un dolor aquí en el corazón porque le hemos fallado. Eso lo produce la gracia. Nosotros sabemos que vamos a pecar, pero cuando lo hacemos nos va a doler porque le hemos fallado, porque ya no lo miramos como algo obligatorio, sino porque yo quiero hacerlo. Amén. La misericordia, nosotros hablamos, la misericordia de Dios, la misericordia es el amor de Dios, pero la misericordia es distinto a la gracia. ¿En qué sentido? La gracia, como les expliqué,
La gracia es que el Señor me dé a mí lo que yo no merezco. ¿Qué nos ha dado el Señor? Sus bendiciones, ¿cierto? Nos ha dado su Hijo. Esa es la gracia. Todo lo que hemos recibido, todo lo bueno que recibimos de Dios, todas las bendiciones es a través de la gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es lo contrario. ¿En qué sentido? Misericordia es que Él no me da a mí lo que realmente merezco. ¿Qué merece el hombre? El castigo, la muerte. Amén, la maldición. Entonces, esa es la diferencia que hay entre gracia y misericordia. La gracia es que Él me dé a mí lo que yo no merezco. Y la misericordia es que Él no me dé a mí lo que yo realmente merezco. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor que su gracia y su misericordia se extiendan todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Está claro? ¿Ya vemos la diferencia entre gracia y misericordia? Amén, amén. Amén. Entonces, ya nosotros no tratamos de obedecer la ley de Dios como esclavos, sino que respondemos al amor de Dios como hijos. Como hijos, como hijos. Ya nosotros somos hijos de Dios. Entonces respondemos al amor de Dios como hijos. Amén. ¿Qué significa gracia sobre gracia? La gracia habla de la superioridad del ministerio de la vida sobre el ministerio de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer, recordemos que la ley fue limitada, que fue salvar a los pecadores. La ley te mostró el pecado, pero no te puede salvar. Eso lo hizo la gracia. Lo que la ley no pudo hacer, salvar a los pecadores, Jesús lo hizo impartiendo de su gracia salvadora. Entonces, si yo desprecio su ley, no voy a valorar la gracia. ¿Me explico? Si yo desprecio su ley, yo no voy a valorar la gracia. Amén. Porque a través de la ley es que yo voy a valorar la gracia de Dios. Porque como la ley me dice que soy pecador, entonces yo voy a necesitar de la gracia, entonces yo voy a valorar lo que hizo Jesús. Voy a valorar la gracia desplegada en mi vida. El que conoce su gracia, el que vive de su gracia, no quiere pecar. Amén. Lo hacemos, ¿cierto? Pero no queremos. Esa es gracia cuando el apóstol Juan habla de gracia sobre gracia. No es que es una gracia, que más gracia no. Ya sabemos que la primera gracia fue la ley y la segunda es la gracia de Dios a través de el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, ya nosotros queremos es alabarlo, glorificarle, exaltarle por lo que él hizo. Amén. Entendiendo el sacrificio de Jesús, la obra salvadora de Jesús, nosotros le queremos amar más. No sé si tengo chance de ponerle una canción. Aquí yo lo tengo. No sé si se escucha. Ustedes me dirán. Que habla sobre la gracia de Dios. ¿Sí se escucha o no se escucha? No se escucha, mi hermanita. ¿La puedo poner en el celular? ¿O tú la puedes buscar allá, Andy? Sí, ¿cómo es? Gracias sobre... ¿Qué? De gracia en gracia. Living, de living. Gracias, de living, sí. Es una canción de Hillsong y hicieron una versión en español y es de verdad que es una canción que ministra el alma de, por lo menos la mía, la ministra de una manera maravillosa. Entonces yo quiero que ustedes también a través de esta canción podamos meditar y podamos honrar el nombre del Señor y adorarle y querer ser mejor cada día. Querer ser mejor. Esa es.
Esa canción tiene un labio bajito, por eso. Yo creo que la escuchen y meditemos. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cántale, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, oh, oh, ya no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré.
Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Podemos, Amén. hay canciones que nos enseñan a través de la palabra lo que verdades bíblicas, doctrina. Entonces, al escuchar esas canciones y ver, uno se imagina, ¿verdad? Ese momento, el sacrificio de Jesús, lo que él padeció y como dice la canción, o sea, ¿cómo no voy a alabarte? O sea, eternamente te voy a alabar. Entonces, eso es lo que produce la gracia, el querer alabar, el querer adorar a Dios, el conocer el sacrificio de Jesús a fondo, lo que él hizo, el sacrificio que él hizo, el desprendimiento del Padre, lo que sufrió Jesús, o sea, hace que uno quiera alabar a Dios, adorar, sacrificar cosas, dejar cosas que a Dios le desagradan, aunque le atraiga al hombre, aunque mi carne lo anhele, pues lo hago porque quiero agradar a Dios. No quiero satisfacer mis deseos carnales, sino que quiero satisfacer los deseos de mi Padre. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor puso en mi corazón de hablarles a ustedes en esta mañana, lo que es la gracia. Y este tema de la gracia, de verdad que estoy enamorada de este tema. El Señor, por su gracia, me ha permitido estudiarlo, y es maravilloso lo que el Señor nos demuestra a través de la gracia, su amor, su bondad, su favor inmerecido, y nada, eso es todo lo que el Señor tiene de parte mía, pues para ustedes en esta mañana. Así que te doy paso a ti. Amén. Amén, ¿verdad? Mi hermana Dina, que así